Pintura griega. Para hablar de la pintura en la antigua Grecia es imprescindible hacerlo a través de la cerámica, ya que es en la decoración de ánforas, platos y vasijas donde más se desarrolló este arte. Apenas se conservan otras muestras de arte dignas de consideración que no sean en la cerámica. Hemos de saber que nos es difícil analizar la pintura griega por la falta de vestigios, puesto que pocas pinturas griegas han sobrevivido tras el vandalismo, el paso de la historia y la erosión natural. La pintura griega alcanzó un gran desarrollo en el siglo VI a.C. Llegó a alcanzar un estilo propio, representando temas donde se imponía lo narrativo sobre lo decorativo, la historia sobre la mera estética. El arte griego nos muestra, ya en aquel entonces, conceptos estéticos que posteriormente predominarían en la cultura occidental. La belleza está en la armonía de las medidas y las proporciones, en la simetría, siendo el cuerpo humano el cénit y fundamento de dicha belleza. Hemos de decir que la pintura cerámica constituye una fuente valiosísima de información para conocer distintos aspectos de la vida de los antiguos griegos. En ella encontramos formas y motivos decorativos como leyendas mitológicas, escenas de la vida cotidiana o incluso juegos atléticos. Hablando del vaso griego, podemos decir que tenía distintas funciones y que a veces su nombre venía dado por la función que tenían. Podían ser empleados para el agua, para el vino, para los perfumes o incluso como vasos funerarios. Por el contrario, las vasijas recibían su nombre en griego de las partes del cuerpo humano a las que se asemejaban sus formas. Así podemos encontrar ánforas, cráteras, hidrias, etc. Al principio los diseños que decoraban la cerámica eran sencillas formas geométricas sin apenas destacar sobre la superficie. Posteriormente aparecieron los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por orlas denominadas meandros. Más adelante se incluyó la figura humana, pero realizada con un grafismo muy estilizado. Sería esta la decoración la que se acabase imponiendo con motivo de las representaciones mitológicas. Conozcamos la llamada técnica de figuras negras. Es un estilo de pintura de cerámica griega en la que la decoración aparece pintada en negro sobre fondo rojo. La figura humana es la principal protagonista de esta época, junto con caballos y monstruos mitológicos. Los temas preferidos son la mitología y los juegos deportivos. Sabemos que los artistas de esta época ya firmaban sus obras y, en consecuencia, se pueden conocer a algunos de ellos, como por ejemplo Ezequías, que fue el pintor del vaso de Aquiles que vemos aquí, o Clytias, autor del vaso François. Por otro lado, la llamada cerámica de figuras rojas supuso una auténtica innovación tecnológica. Tenía el fondo negro y los dibujos en un tono amarillento. Vemos que se dibujaba en un pequeño relieve, por lo que la figura ganaba volumen. Era más precisa en los gestos y además tenía muchos detalles. Esta nueva técnica permitía una representación artística más próxima a la realidad. Devolvió la luz natural a las imágenes, en contraposición a la técnica anterior que jugaba más con las opacidades y las sombras. Las escenas se organizaban en franjas horizontales, lo que permitía seguir la lectura de la pintura simplemente girando la cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel, el trazo se volvió mucho más exacto y detallista. Al final de este periodo, las figuras rojas y negras se mezclan finalmente con la llamada cerámica bilingüe, en la que surgen escenas sobre la vida privada y las costumbres domésticas, en especial sobre el gineceo, que era la parte de la casa reservada exclusivamente a las mujeres. Como curiosidad, diremos que en la antigua Grecia, cuando las vasijas se rompían, se utilizaban los trozos para ejercer el voto. Este es el motivo por el que se han encontrado numerosas piezas de vasijas con nombres en su cara interna.